Muy buenos días, estamos aquí otra vez hablándoles de su comunidad cristiana La Roca de Betel, celebrando que Dios nos regala un nuevo día y estamos muy contentos por tener la oportunidad de vivir este día como si fuese el último día de nuestras vidas. Vamos a seguir nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Ya vamos por el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10, y hoy vamos a empezar a hablar de la derrota que tuvo David contra los amonitas. Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún, así como a su padre Naas. Siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: ¿realmente crees que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirle a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de la infantería de las tierras de Bet-rebot y Sobá, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Sobab y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron tropas adicionales arameas. De Hadadezer mandó llamar del otro lado del río Éufrates. Estas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Bueno, aquí vemos algo bien interesante de esta historia de David, donde derrota a los amonitas. Resulta de que David quería tener un gesto amable cuando muere el rey Naas y con su hijo Nahum, para que pudieran seguir la amistad entre los amonitas e Israel. Y resulta de que lo que son los malos consejeros, y esto es algo que debemos aprender. En ese momento los comandantes aconsejaron mal al hijo del rey que se había muerto, a Nahum. Le dieron el consejo y le dijeron que no, que lo que pretendía David era venir a espiar y no que había mandado embajadores como en paz.
y lo que hicieron fue ridiculizar a los embajadores, les cortaron la barba y les colocaron como una falda y me imagino que todo el mundo se reía. Entonces, mire la lealtad de David, no solamente con sus superiores, sino también con sus soldados, y les dijo que se quedaran en Jericó para que no se burlaran de él acá hasta que les creciera la barba. O sea, eso es lealtad por todos lados, con los de abajo y con los de arriba. Así que los dejó allá, pero cuando fueron a la guerra, pues Dios les dio la victoria también contra este pueblo que se había unido y que había contratado nuevos ejércitos. Así que vemos la fidelidad de Dios con David en todo, porque es que David tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. Una persona que se interesaba por un soldado tanto como por un rey. Sigamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, donde viene la historia tan nombrada y tan conocida de David y Betsabé. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. David trama la muerte de Urías. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en la línea del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo mate. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabía que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelec, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad,
Los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que le trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego, ella dio a luz a un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Bueno, aquí vemos la reconocidísima historia de David cuando David ha dejado su puesto en el campo de batalla. Cuando empieza este capítulo dice que en la primavera, en el tiempo de que cuando los guerreros, los reyes deberían de estar en la guerra, David estaba en el palacio y se levantó tarde, y después de levantarse tarde se asomó a la azotea y vio ahí bañándose a una mujer muy hermosa y preguntaron que quién era esa. Él mandó a preguntar quién es esa mujer y entonces le dijeron que era Betsabé, la hija de Eliam, la esposa de Urías el hitita. Ya en ese momento ahí debió haber frenado David y haber dicho no, pues simplemente no es una mujer casada, es la esposa de uno de mis soldados. Y pues por lo visto Urías era de los mejores soldados que tenía David. Pero mire lo que es mirando más de fondo, lo que es uno descuidarse en las cosas de Dios. Nunca uno pensaría que un hombre como David pudiera hacer algo tan horrible, porque es una persona conforme al corazón de Dios. Pero todos los seres humanos fallamos cuando nos alejamos de Dios. Aquí podemos notar que David dejó de hacer lo que tenía que hacer, estar en la guerra, en el campo de guerra, y simplemente se descuida, se levanta al mediodía o tiene un descanso al mediodía mientras que su ejército está peleando, y lo que hace es estar en ocio. Nosotros cuando dejamos de hacer las cosas de Dios, empiezan a venirnos cosas a la mente y apagamos al espíritu, y al apagar al espíritu empezamos a endurecernos y a ver cosas que no debíamos de hacer como cosas normales. Y eso fue lo que le pasó a David en ese momento, que él dejó de tener esa comunión con Dios, y al estar alejado de Dios, con el corazón endurecido, pues simplemente tomó una mujer ajena, una mujer que no debía haberla tomado. Y aparte de eso, después manda a llamar al esposo para cubrir ese pecado, para cubrir esa falta que había hecho en contra de Urías y de Betsabé. Y así como David, nosotros muchas veces también queremos tapar las faltas nuestras con cosas humanas, y realmente ahí no había ninguna forma de cómo taparla. Quería achacarle el hijo a Urías simplemente acostándose con su mujer. Ya quedaba como si su mujer hubiera quedado embarazada de él. Pero no tomó en cuenta David de que Urías era un hombre íntegro también, y que él estaba pensando en los soldados, y estaba pensando en la guerra, en sus compañeros, y él no fue capaz de hacer una cosa de esa. O sea, salió muy íntegro y leal, no solo al rey, a él mismo, a David, sino también a su ejército, a sus compañeros. Entonces después lo que sucede es que con el corazón endurecido, David manda a matar a Urías. Le manda un mensaje al comandante Joab y le dice que lo ponga al frente, y cuando esté la guerra cruda, todos empiecen a devolverse y a dejarlo solo a él para que muera en la batalla. Mire que hay una cosa también aquí de resaltar. Resulta de que el comandante Joab cometió de pronto un error y se acercó mucho a la muralla, y eso como estrategia de guerra es una estrategia mala. Entonces él iba a ser reprendido por el rey cuando le dijeran que se acercara mucho, y murieron varios de los soldados por error, por haberse acercado tanto. Pero mire lo que hace el pecado cuando nosotros tratamos de ocultar un pecado, y es que nosotros nos volvemos esclavos del pecado. Porque el comandante le dijo, mire, si el rey se va a enojar en el momento en que le diga a usted que nos acercamos mucho a la muralla y matan a varios.
Pero entonces cuando él le diga algo, cuando esté bravo, entonces recuérdele el pecadito que tiene oculto. Dice, también murió Urías el Etita. Así nos pasa a nosotros, cuando nosotros tenemos un pecado oculto y alguien se da cuenta de ese pecado, en ese momento que nosotros estamos tratando de ser íntegros o tratando de ser o llamar la atención por algo mío, le recuerdan, oiga, acuérdese de lo que usted tiene guardadito, y eso nos resta, nos quita la autoridad moral y mental y física de poder uno juzgar o de hacer cualquier cosa en contra de otro. Así que en ese momento le calla la boca a David cuando le dijeron, sí, es que nos acercamos, pero también murió Urías. Ese es el problema del pecado. Y ese es el problema cuando nosotros tenemos, como dicen en Colombia, rabo de paja, porque no nos podemos acercar a la candela porque nos quemamos. Así que vamos a seguir mañana con esta historia. Esta es una historia fascinante, es una historia donde podemos aprender mucho, porque según como dice el Señor, ninguno como el corazón de David, pero Dios muestra todo conforme a cómo fueron los hechos. O sea, la Biblia es tan creíble, es tan veraz, es tan auténtica y tan cierta que la Biblia no oculta los errores de las personas que vivieron en el pasado. Si quisiera el Señor hacer algo que de pronto no fuera veraz, estos episodios de pronto no los comentaría. Pero Dios es tan íntegro y tan bueno y es tan cierta su palabra que hasta estos episodios aparecen en la palabra de Dios. Así que vamos a orar en este hermoso día donde el Señor nos ha permitido otra vez volver a levantarnos, a disfrutar de este hermoso día. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre mío, por la bendición tan grande, Señor, que nos das a todos los que estamos en este momento, Señor, escuchando y haciendo este devocional, Señor. Gracias, papito lindo, por podernos nosotros leer tu palabra, por aprender cada día más de lo que tú estás, lo que tú has puesto en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer, no solamente en conocimiento, sino también en sabiduría, Señor. Poder aprender, Señor, de los errores del pasado de los siervos tuyos, Señor, de las personas que fueron muy cercanas a ti, pero también aprender de los aciertos y de las cosas que podemos nosotros también hacer. Podemos hacer las cosas buenas, pero también podemos caer en los momentos en que nos descuidamos. Así que gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada persona que está escuchando este audio, Señor. Bendigo su familia, bendigo todo lo que tú estás haciendo en ellos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por el interés que tú has puesto en su corazón, Señor, de leer y de escuchar tu palabra todos los días, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, Señor. Así que permítenos a cada uno de nosotros, Señor, crecer en fe, en conocimiento, Dios. Te bendecimos y te adoramos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un hermoso día.